Comesaña y desde Madrid, España, os doy la bienvenida a otro vídeo de El Videonauta y gracias por estar ahí. Sin más dilaciones, comenzamos ya. En 1928, el arqueólogo peruano Julio César Trello descubrió en la árida península de Paracas, al sur de Perú, un sofisticado y completo cementerio con 300 tumbas en su interior y una antigüedad de más de 3000 años. La peculiaridad de este descubrimiento es que los esqueletos poseían cráneos alargados y ciertas peculiaridades que dieron origen a uno de los más grandes misterios de la arqueología actual. Tal es así que 5 de estos cráneos fueron sometidos a un estudio de ADN, cuyos resultados no hicieron más que incrementar el enigma, pues el ADN no se correspondía con ningún ser humano moderno ni antiguo, ni con los Neandertal, ni con simio conocido alguno. Para la arqueología tradicional, estaríamos ante el descubrimiento de una nueva especie humana. Sin embargo, para la arqueología alternativa, es una prueba más de que en el pasado los alienígenas nos han visitado. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos que voy a mostrarte en este vídeo. Antes voy a explicarte, por si no lo sabes, en qué consiste la elongación de cráneos. La imagen que estás viendo pertenece a una mujer africana con su hijo sobre el regazo, al que le ha practicado un fuerte vendaje alrededor del cráneo con el objeto de elongarlo. Sin embargo, esta costumbre no era exclusiva de América y de África. Alrededor del mundo se han encontrado yacimientos arqueológicos en zonas tan alejadas unas de otras como su cronología. Por ejemplo, la foto que estás viendo, al igual que la anterior, fue tomada en 1950. Sin embargo, se han encontrado restos arqueológicos con más de 12.500 años de antigüedad. Volviendo a Paracas, la técnica que utilizarían no sería muy distinta a la empleada por otras culturas, que básicamente consistía en vendar fuertemente el cráneo de un niño de alrededor de un mes, que es cuando los huesos aún están blandos, para producir la elongación. A veces complementaban el vendaje con alguna tablilla para darle la orientación al cráneo, ya sea hacia atrás o hacia arriba. Sin embargo, esta práctica no podía realizarla cualquiera que quisiera del pueblo llano, por más que, como en otras culturas, la consideraran un ideal de belleza, pues estaba reservada para la casta gobernante, quienes elegirían a algunos de sus niños para practicarles la elongación, con el fin de que en un futuro ocupasen algún cargo jerárquico, ya sea religioso o político, o ambos a la vez. Por lo que este tipo de elongación que practicaban sería un mensaje hacia el pueblo llano en el que les decía claramente que ellos eran especiales, que era una casta superior, que eran los que mandaban y el resto los mandados. En algunas culturas, la elongación del cráneo está relacionada con un intento de parecerse a sus dioses. Sin embargo, en Paracas no está tan claro que haya sido eso, aunque no se descarta la posibilidad. Llegado a este punto, te preguntarás qué tiene de enigmático lo que hemos expuesto hasta aquí, si todo puede explicarse racionalmente. Mira, los cráneos encontrados en Paracas son tan diferentes a un cráneo humano normal que estas diferencias son más que obvias. Como puedes ver en la imagen, poseían
un frontal mucho más alto, las fosas oculares eran ligeramente más grandes, los maxilares más robustos y carecían de costura sagital. En un cráneo humano, esta es la que separa el parietal derecho del izquierdo, como puedes verlo en la imagen. Sin embargo, hay otras consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, la elongación de cráneos no implica que éste sea más grande y más pesado. Es como si tuvieras un globo en tus manos y lo apretaras. Lo único que conseguirías sería deformarlo, pero no aumentar su volumen. Pues bien, los cráneos de Paracas eran un 25% más grande y un 60% más pesado. Ante estas evidencias, muchos arqueólogos se dieron cuenta que estaban ante el descubrimiento de una nueva especie humana, que habría evolucionado paralela a nuestro árbol genealógico. También se dieron cuenta que estos individuos no eran oriundos del lugar, que habrían llegado de alguna parte y relacionado con la gente de Paracas. En algún momento se transformaron en la clase dominante. Además, habrían sido muy cuidadosos de mantener su estirpe, es decir, que no se mezclarían con el resto de la población. Sin embargo, algo tuvo que haber pasado, porque no pudieron evitar el mestizaje que acabó con ellos. Los herederos de esta casta social, para mantener su estatus, habrían tratado de parecerse a quienes le precedieron y comenzado con la práctica de la elongación de cráneos. En base a estos datos, en un principio, los arqueólogos pensaron que el aspecto de estos individuos podría ser este. Pero si le quitamos el tocado, su aspecto pudo haber sido este otro. Como puedes ver, eran pelirrojos, un hecho que no hace más que aumentar el enigma. Porque algunos de los cráneos encontrados en Paracas que aún contenían cabello era de este color, lo que refuerza la teoría de que estos individuos eran extranjeros. Para Brian Foster, un conocido investigador con más de 10 libros publicados y un experto en cráneos alargados, hace unos años convenció a Juan Navarro, director del Museo Regional de Paracas, que le permitiera hacer un estudio de ADN de los cráneos. Para ello, se valió de un diente, de pelo con raíces y todo, con piel y restos de un cráneo, que entregó a la genetista sin decirle cuál era su procedencia para evitar condicionarla. Los resultados obtenidos fueron más que sorprendentes, porque el ADN no se correspondía con el de ningún ser humano, moderno o antiguo, ni siquiera con un neandertal. Se hallaban frente a un ADN diferente. Pero no solo el ADN fue un resultado inesperado. Estos individuos tenían rasgos caucásicos, por lo que su aspecto sería parecido a este, y no al anterior con rasgos andinos. Porque el estudio también reveló que su piel era blanca y que su grupo sanguíneo era del grupo 0. Si tenemos en cuenta que en la zona andina los grupos más comunes son el A, el B y el AB, esto significa que eran extranjeros, además de posiblemente una especie humana hasta entonces desconocida. De ser extranjeros, ¿de dónde vinieron? Mira, hay una casualidad que no deja de ser curiosa.
Si tenemos en cuenta la antigüedad de los cráneos encontrados en Paracas, que se remonta a más de 3000 años, y nos trasladamos al otro lado del mundo, a Egipto, nos encontramos que coincide con el reinado de Akenatón, quien tenía como rasgo particular su cráneo alargado. Pero Akenatón no era el único con el cráneo alargado. Esta era una característica de su familia, pues Nefertiti, su esposa y sus hijos también lo tenían. Esto pudo haberse debido por dos motivos. Uno, que practicaran la elongación del cráneo con el objetivo de mostrarse distintos al resto del pueblo llano. Algo así como que era la casta dominante y el resto eran inferiores. El otro motivo pudo haber sido que se tratara de esta especie humana enigmática que habría venido de algún lugar y se instaló en Egipto, quienes a su vez serían sumamente cuidadosos de mantener su genética, por lo que no se habrían mezclado con el pueblo y practicado la endogamia con el fin de mantener su pureza. Nefertitis, además de la esposa de Akenatón, también era su hermana. Sin embargo, para algunos egiptólogos, el aspecto de Akenatón y su familia se debía al estricto canon pictográfico de su época. Para otros egiptólogos, el faraón debió de sufrir alguna enfermedad como la dolicocefalia que produce alargamiento del cráneo, enfermedad que habría transmitido genéticamente a sus hijos. Pero resulta que Nefertitis también tenía el cráneo alargado. Si tenemos en cuenta que además de su esposa también era su hermana, esto quiere decir que habrían heredado estas características genéticas de sus antepasados. ¿Acaso eran descendientes de esta enigmática especie humana hoy desaparecida? Porque el caso de hallar cráneos alargados en Egipto no fue solamente el de Akenatón. Walter Emery, un conocido arqueólogo, halló en Saqqara tumbas con individuos que poseían estos cráneos y que además eran mucho más antiguas que el reinado de Akenatón. Otro hecho curioso es que en Mesopotamia se desenterraron estatuillas que poseían también estas características, como por ejemplo esta diosa con cara de reptil y el cráneo alargado. Forster, basándose en que la mayoría de los cráneos, o al menos los más importantes, se encontraron en el Cáucaso y en Perú, elaboró una teoría en la que dice que estos individuos, a los cuales llamó Homo sapiens sapiens Paracas, habrían vivido en una zona comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y que por algún motivo desconocido, quizás una invasión, se vieron obligados a desplazarse hacia el sur, encontrándose con el Golfo Pérsico, donde habrían permanecido durante algún tiempo relacionándose con la gente del lugar. Forster también dice que tras haber estudiado la dirección de los vientos y las corrientes marinas, él cree que, valiéndose de algún tipo de embarcación,
habrían seguido su peregrinaje hacia el este, bordeando la costa de Asia, hasta llegar, gracias a estas corrientes marinas, a Tahití, donde también habrían permanecido un tiempo, y de Tahití, con las mismas corrientes marinas, llegado hasta Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda habrían aprovechado la corriente de Humboldt que los dejó en Paracas. Si bien la teoría de Forster explica el por qué se han encontrado cráneos alargados en distintos puntos del planeta, aún quedan muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, una vez que se instalaron en un sitio, ¿por qué no permanecieron en él? ¿Qué les obligó a seguir desplazándose? ¿Algún precepto religioso que les exigía extender su genética y cultura hasta el último rincón del mundo? ¿Cuál fue su verdadero grado de desarrollo si lo comparamos con otros pueblos de su misma época? ¿Han sido ellos los que al desplazarse fueron sembrando el germen que más tarde daría lugar a las grandes civilizaciones? ¿Por qué a algunos de estos individuos se los identifica con la casta del poder? ¿Fue el mestizaje lo que acabó con su raza? Como ves, las preguntas son muchas, por lo que este enigma seguirá siéndolo por algún tiempo más. Más aún, si le sumamos la de aquellos que están convencidos de que estos cráneos son una prueba irrefutable de que en el pasado nos han visitado los alienígenas y que habrían dejado su impronta en todas las civilizaciones del mundo antiguo. Pero bueno, esto amerita otro vídeo, porque este ha llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si fue así, no te olvides de poner un me gusta. Y si me dejas tu comentario, sería fantástico. Y más aún, si te suscribes. Y recuerda que todo puede ser posible hasta que se demuestre lo contrario. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.